sonido. Muy buenas tardes. Por acá. Muy buenas tardes. Probando sonido. Muy buenas tardes, amigos, familia, discípulos, seguidores. ¿Cómo están por acá? Ya estamos en vivo por Facebook. Si ya se oye, sean tan amables, por favor, de confirmar que eso es así. Por acá su amigo, su hermano, su servidor, Teodoro Castillo. Una vez más, con una esperada transmisión el día de hoy. Ya queriendo hacerlo desde hace 2 semanas, desde hace nuestro último video. Cuando estuvimos por acá, desde hace ya 2 domingos. Hoy es sábado, sin embargo, 4 de abril 2027. Desde la sede de los ministerios conforme a su corazón. Desde la sede de los ministerios del Ser Unicitario sin nombre alguno. Acá desde Colombia, Medellín, mandamos abrazos, saludos, cariños a todos cuantos nos ven en esta hora en vivo por Facebook. En toda Colombia, en toda Venezuela, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, Canadá, Europa y por el mundo entero de donde nos oyen. Saludamos, mandamos nuestras bendiciones, nuestros cariños, nuestros abrazos, mi esposa y su servidor una vez más. Agradecemos el tiempo, agradecemos siempre las preguntas, las inquietudes, las oraciones, las donaciones también a través de su canal, de esta transmisión por Facebook. Y en diferido, quienes no logran terminar de estar con nosotros 1 hora y media, 2 horas, puedan siempre ir a nuestro canal de YouTube, Ministerios Conforme a su Corazón, a poder estar con nosotros hasta el final de esta enseñanza, sea que la veamos por parte, ¿verdad? Con un tema tan interesante y tan importante de revisar en estos días feriados, hermano. Imagínense usted, estamos en la llamada Semana Santa, ¿verdad? Cuando ya muchos están en sus destinos vacacionando, otros pues, muchos otros en casa, reflexionando, orando. Pasan mucho tiempo algunos ayunando en estos días de Semana Santa. Este es su servidor y mi esposa, pues tenemos que aportar nuestro granito a lo que sabemos que significa la Semana Santa, la llamada Pascua en español también, ¿cierto? En una cultura más católica se diría la Pascua, ¿verdad? En una cultura más protestante, más evangélica, llamaríamos en español esta semana la llamada Semana Santa. Es una cultura más judía y en inglés, pues como realmente se le conoce en inglés con el nombre de Easter, así lo va a escuchar usted, Happy Easter, Happy Pascua, que sería una de las traducciones más, o felices Pascuas, ¿cierto? Como se traduce la palabra Easter al español de un modo bastante curioso, ¿verdad? Porque pues el Easter, la palabra Easter en inglés, de donde viene en efecto toda esa tradición y toda esa enseñanza evangélica, más allá de decirse que sea la semana o de creerse a modo religioso, a modo cristiano, en la religión cristiana, que es la misma semana en la que se dice y en la que los cristianos creen que ha muerto o murió es su Dios y Señor en la carne, el Dios y Señor en la carne de los cristianos, el llamado Jesús de los libros, ¿cierto? Pues más allá de decirse que mueren en una fecha como esta, en una época del año como esta, como sabemos que es el inicio de la primavera, pues en los hemisferios sur, en el hemisferio norte realmente es el inicio de la primavera, es lo que llamamos, lo que se celebra en el hemisferio norte, en los países del norte, de una tendencia más evangélica, más protestante, en contraria a la enseñanza católica, con el nombre de Easter, E-A-S-T-E-R, la llamada Pascua en español, pero que sepa usted que Easter, pues sabrá Dios, tendríamos que investigar, hacer una investigación, pero sabemos que el Easter es la época del año, luego del invierno, ¿cierto? De los países nórdicos, de los países del hemisferio norte, es la época del año en la que se comienza a sembrar
y algunas a sembrar realmente después del invierno, ¿cierto? Comienza la siembra, que es toda una fiesta, los dioses antiguos de cada país, de cada cultura, de cada, sobre todo como lo estoy diciendo, de los países del norte, es la época del año en la que se comienza a sembrar para cosechar finalmente en verano o en otoño. De modo que es una época del año especial en todos los países que viven de o que vivieron por muchos tiempos, ¿verdad? En tiempos pasados vivieron por mucho tiempo de lo que era la siembra y cosecha del trigo, la siembra y la cosecha de la cebada, la siembra y la cosecha del arroz, del maíz también, ya en latitudes más sureñas, ¿cierto? Pero que también vemos esas fiestas de inicio de primavera, de lo que llamamos el inicio de primavera, celebrando el nacimiento del sol, celebrando la salida del sol de un modo más constante, ya después de un invierno donde en los países nórdicos no hay mucho sol, no hay muchos días soleados, no hay muchos días de luz. De modo que desde antaño sabemos, hermanos, los que leemos un poquito, usted debe pues sumarse a esta investigación. Los que sabemos un poquito sabemos que el tema de la celebración de la llamada Easter, de la llamada Pascua, con todo el nombre que viene después y todas las tradiciones que vienen después, los huevos de Pascua, los llamados, ¿verdad? Los llamados juegos de huevos de Pascua, y la misma isla de Pascua, sepa usted por qué la isla de Pascua se le llama así, la isla de Pascua en el Océano Pacífico. ¿Sabe usted? ¿Recuerda usted dónde están esas cabezas gigantotas de gigantes? En la llamada isla de Pascua, que en inglés se llama Easter Island. En inglés se le conoce con ese nombre, Easter Island, que el vocablo Easter hace alusión al término este en español, que es el mismo vocablo East, ¿cierto? En inglés, East, porque pues la celebración al sol, el culto al sol, la celebración a la salida del sol constante por más días, luego de 3, 4, 5, 6 meses de invierno en algunos países nórdicos, pues se celebra la salida del sol, diciendo y creyéndose que el sol sale, como dicen los libros, por el este. De ahí viene el término Easter, significando este, significando celebración al Dios que sale por el este, que no es más que otro que el sol. ¿Sí? Eso lo sabemos, pues. Lo recordamos aquí. La relación que tiene la celebración al sol, al dios solo, a los dioses solares, con la misma semana en que se celebra o en que los cristianos celebran la llamada muerte y resurrección, salida también, ¿cierto? La resurrección de los muertos, del mundo de los infiernos, igual como se dice que el sol sale, ¿verdad? Venciendo al invierno, ¿verdad? La primavera y el sol y la resurrección de las flores, de los árboles, de las plantas, de la vida, resurgiendo en la tierra, venciendo a la oscuridad después de tanto frío y después de tanta oscuridad en una temporada del año que llamamos invierno, ¿cierto? El Easter, esa palabra Easter, tenga usted relación a usted, hermano. No se dice precisamente en inglés Holy Week, como traducción literal de la palabra o de la frase Semana Santa, no decimos así precisamente en inglés. Sepa usted que nuestra cultura latina, pues mucho más, ¿verdad?, directa de lo que llamamos una cultura católica española, ¿cierto? Toda la cultura latina, cristianizada católicamente por toda una creencia católica, con todo el dogma católico de adoración a los dioses solares, a los dioses, a la Virgen y a sus dioses, a sus santos y a su Trinidad católica, y que después se revela toda una religión protestante, ¿verdad? Que viene más, viene más de los países más del norte de Europa, los países escandinavos, Inglaterra, Alemania, son los países por tradición más antipapas, anticatólicos, anticristianismo original, que es un cristianismo basado en la adoración a la diosa, a la madre, a la diosa primeramente, y luego un cristianismo que va decayendo en su adoración a la diosa para pasar luego a adorar al hijo más que a la madre. Pero no fue el cristianismo más original. El cristianismo más original es un cristianismo católico cuyo culto gira alrededor, primeramente y anterior a cualquier culto al dios hijo, a los dioses masculinos, los dioses solares masculinos, gira alrededor siempre, o giró alrededor siempre hasta ahora,
todavía gira el culto católico cristiano alrededor de la figura de la diosa, de la madre, como ya lo hemos dicho, las diosas lunares, las vírgenes lunares, como ya lo hemos dicho en su canal en varias ocasiones. Pero hoy, hermanos, ¿qué le traemos hoy? Bueno, como lo ve acá en el título del video, estos mitos crísticos bíblicos, ¿cierto? Que es lo que venimos hablando, desarrollando en los últimos meses de este año, ¿cierto? El poder hablarle a usted y presentarle y recordarle a usted que todas estas creencias cristianas y todos estos libros religiosos, hermanos, giran alrededor de mitos religiosos aún anteriores a cualquier cristianismo más antiguo que podamos hablar, aún anteriores a cualquier Cristo, a cualquier Dios hombre que haya aparecido con cualquier nombre, Emmanuel, Jesús, y que después se le da el título de Cristo. Cualquier cosa que se diga de este Jesús, y sobre todo en esta semana, por el mundo entero, cualquier cosa que el mundo esté acostumbrado a escuchar, a creer, el creyente, nosotros los creyentes, pues yo también soy creyente, solo que ya no identifico, ¿verdad? Al ser infinito, al ser creador de mi alma, ya no lo identifico con ningún Dios de ningún libro, eso es otra, ¿verdad? Eso ya es otro tema, eso es otra cosa. Es muchas razones de tipo teológico, ontológico, de tipo filosófico, ¿verdad? Para explicarle yo ese cuento de por qué ya mi fe ha crecido a otros niveles, más de lo que creía yo en la existencia del ser infinito cuando fui cristiano. Eso es otro tema. Pero ¿qué le traemos o de qué tenemos que hablar en esta semana? Muy propicia, de los mitos sobre los cuales giran la fe cristiana, la muerte y resurrección, y toda una semana, todo lo que se cree que sucedió en una semana especial para un personaje especial en una religión tan especial, tan particular como es la religión cristiana. Todo lo que sucedió alrededor de la vida de un hombre de carne y hueso, como usted y como yo, cuya historicidad en su nacimiento, pues se puede creer, Dios mío, que cualquier hombre especial, como han nacido muchos hombres especiales por este mundo, se puede creer que un hombre especial nació en una antigüedad, eso no hay problema, aunque yo, pues mis creencias más profundas con respecto a estos dioses de antaño, estos dioses humanos de antaño, sean aún más con mucho más detalles que no es mi intención tocar hoy acá. Pero digamos que este llamado Jesús de Nazaret, este llamado Dios hombre, ¿verdad? Del cristianismo, de la cristiandad y de toda persona, todo amigo, todo creyente que me esté escuchando, todo amigo, todo familiar, ¿verdad? Quien respeto mucho sobre todo a todo cristiano con quien se pueda hablar y se pueda debatir de estos temas. Mi respeto para todo pastor, todo apóstol, todo profeta cristiano, como sea que se llame, que lo llamen, que se haga llamar. Mi respeto a todo creyente cristiano con el cual se pueda hablar de estos temas tranquilamente, con el cual yo pueda comentarle algunas de estas cosas que voy a hacer el día de hoy y pueda yo tener respuestas sanas, respuestas respetuosas de cualquier persona que se hace llamar cristiano, porque pues mi intención no es atacar a nadie en lo personal, mi intención no es vejar a nadie en sus creencias, mi intención es sencillamente presentarle hechos a usted, hechos y curiosidades que usted debería considerar como creyente, porque yo pues tuve que hacerlo cuando fui cristiano, tuve que detenerme, considerar muchas cosas y al final pues tomé mi decisión de seguir siendo cristiano o no, que en efecto fue hacia el decidir no seguir siéndolo, pero que hoy por hoy sigo siendo más creyente que nunca, hermano, en la existencia de un ser creador de mi alma, que es la creencia esencial de los creyentes. ¿Cuál? El ser infinito existe, ¿cierto? Vamos a darle un aplauso en esta semana en que se adoran, ¿verdad? La muerte y resurrección de un Dios humano. Yo quiero darle un aplauso al Dios que no es humano. Vamos a darle un aplauso al ser infinito que no es humano y nunca lo ha sido y nunca lo será, menos mal. El ser creador de tu alma no es humano, nunca lo ha sido y nunca lo será. El ser creador de mi alma no es como yo, y eso me alegra tanto poder comprenderlo. No es como yo. El ser creador de mi alma no es como tú, menos mal. Que el ser que creó mi alma
no se parece en nada ni a ti ni a mí. Y yo celebro eso esta semana. Es lo que yo celebro realmente. Cuando el mundo celebra dioses hombres, humanos mortales, cuando el mundo conmemora la muerte de un dios hombre, de un hombre que dijo que era Dios en la carne, el mundo, hoy por hoy, el mundo cristiano, conmemorando la muerte, murió el ser que me hizo. Decidió hacerse carne, decidió hacerse hombre, y fue y murió. Como un día vas a morir tú, como un día voy a morir yo. Nada diferente de ti, nada diferente de mí, nada diferente de cualquier humano. Estamos hablando de un ser infinito diferente. De ti, no, porque tú vas a morir también. ¿Cómo es que el ser infinito puede morir? Son los conceptos centrales que hay que estudiar esta semana. Es el concepto central que hay que estudiar esta semana, siempre, cada año, la reflexión teológica que yo le traigo desde hace 2, 3 años con mi esposa a todo el que me oye. Es la nueva reflexión teológica, filosófica, ontológica. Porque creemos y decimos que el ser infinito no puede morir. ¿Era infinito Jesús de Nazaret? Respondan a la pregunta, por allá me dicen que sí, era el ser infinito en cuerpo humano. Por acá dicen que no. Por acá me están diciendo, ¿cómo va a ser infinito, hermano Teo, si vivía en un cuerpo humano, habitaba en un cuerpo humano? ¿Cómo es posible que un humano sea el ser infinito? Por acá me están diciendo. Por acá me dicen que sí, por acá me dicen que no. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Era Jesús de Nazaret el ser inmortal, a quien llamamos infinito? Porque si decimos que Jesús de Nazaret era el ser infinito en la carne, pues usted me tendría que decir, y los libros tendrían que decir, que jamás murió. Pero los libros no dicen eso. Los libros dicen que su Jesús de Nazaret de usted, que mi Jesús de Nazaret que era mío en mi vida pasada, los libros me dicen que murió como cualquier otro hombre, como tú vas a morir, como yo voy a morir. Es lo que dicen los libros. ¿Podemos decir entonces que Jesús de Nazaret era inmortal? Bueno, va a salir, ¿verdad?, cualquier creyente cristiano en esta hora a decirme que lo era en su alma. Era inmortal en su alma y en su espíritu era inmortal. En su cuerpo humano no, hermano Teo. ¿Cómo va a ser inmortal en su cuerpo humano si era humano? Si todo humano muere. Pero en su alma y en su espíritu él era inmortal. Es lo que me van a decir, ¿verdad? Bueno, pero hermano, compréndame usted el concepto, por favor. Es lo que intentamos desde este humilde ministerio, desde este humilde rincón. Comprenda usted el concepto filosófico, el concepto teológico y el concepto sobre todo ontológico. Cuando estudiamos el ser de quien llamamos el ser perfecto. Cuando decimos que el ser perfecto es inmortal, usted tendría que decir que el ser humano, que la naturaleza humana es inmortal, para poder identificar a un humano con el ser inmortal. Yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿es la naturaleza humana inmortal? Aquí no me va a poder decir que sí. Aquí nadie me va a poder decir que sí. Aquí todos los que me oyen tendrán que decir igual que yo que no es inmortal. La naturaleza humana es mortal. Entonces, si decimos que el ser perfecto era un ser humano, finalmente, porque evolucionó, porque mutó, cambió, porque se humilló, como sea que nos guste decir o leer en cualquier libro, si vamos a decir que el ser perfecto habitaba en un ser humano, que el ser infinito, el ser inmortal, habitaba en un ser humano que caminó por donde sea que haya caminado en este mundo, usted tendría que decirme al final que ese ser humano jamás murió. Jamás murió, porque si la naturaleza humana era una nueva naturaleza que ese ser infinito estaba tomando, usted tendría que decirme que ese ser humano finalmente no murió, y en eso se diferenciaría de usted, se diferenciaría de mí, se diferenciaría de cualquier humano. Y es cuando entonces podríamos considerar que ese ser humano es el ser infinito, hecho carne y hecho visible, porque decimos del ser infinito
y del ser perfecto que es invisible siempre, o que es visible en todo caso a través de toda su creación y de todo lo creado y de cada alma humana, en todo caso. Pero no es lo que estamos hablando. Usted tiene que venir a una reflexión teológica mayor de la que ha hecho hasta ahora. Usted tiene que detenerse y hacer una reflexión ontológica sobre el ser perfecto de un modo mayor y más profundo del que ha hecho usted hasta ahora, del que usted ha tenido hasta ahora. Usted y yo y todos tenemos que pasar a hacer un estudio ontológico de ese ser. El ser perfecto no es humano, jamás lo ha sido y jamás lo será. No hay ser humano que podamos llamar perfecto. No lo hubo, nunca ha existido y nunca existirá como queremos creer los cristianos, como los cristianos quieren creer de su llamado Cristo. Cristo era el hombre perfecto. Bueno, como los musulmanes hablan de Mahoma, pues. Como los musulmanes hablan de Alá. Aunque el musulmán no diga que Alá se encarnó, ¿verdad? No es lo que predican los musulmanes, tampoco es lo que predican los judíos de su Jehová. Como los budistas dicen de su Buda, era el hombre perfecto. Como los hinduistas dicen de Krishna, era el hombre perfecto en la carne, igualito, no hay nada diferente en la creencia de un hinduista con la creencia de un cristiano, no hay nada diferente en eso. Pero más allá de todas estas consideraciones teológicas, ontológicas, filosóficas sobre el ser perfecto y cómo sería de verdad la naturaleza única, una solita naturaleza en la perfección, en el ser perfecto solo hay una sola naturaleza. Una naturaleza perfecta, una naturaleza inmortal, una naturaleza infinita, una sola naturaleza. No que adoptó una nueva naturaleza. Ah, bueno, no era perfecto entonces, le hacía falta una nueva naturaleza. No que evolucionó y tomó ahora una nueva naturaleza y coexiste ahora. El ser infinito, el ser perfecto coexiste en una naturaleza invisible y en una naturaleza visible, humana. Coexisten ambas naturalezas. ¿Cómo es eso? No saben ni lo que están diciendo. No sabemos ni lo que estamos diciendo, ni los postulados que se nos ofrecen en la religión, en la teología de cualquier religión. Puro engaño, puro embuste, pura confusión, pura mezcla. El ser infinito es el ser más sencillo de todos. El ser infinito es el ser más perfecto de todos los seres posibles. Es el ser perfecto. No se puede comparar con ningún otro ser creado. No podemos decir que es más perfecto que otro ser. El ser infinito es el ser perfecto en toda su perfección, en toda la plenitud de la palabra. Existe, es real, es verdadero, es el creador de tu alma, es el creador de mi alma, pero no es ningún Dios humano, nacido y muerto y vuelto a resucitar. ¿Por qué, hermano Teo, usted se opone a eso? Bueno, porque yo le traigo hoy mitos crísticos y bíblicos de dioses que mueren y que resucitan. Jesús no es el primero del que se dice. El llamado Jesús de los cristianos, del cristianismo, no es el primero del que se diga tal cosa. ¿Cómo es eso, hermano Teo? Bueno, ya lo he dicho aquí, es lo que estamos hablando de hace 3, 4 meses para acá. Pero mire, le leo acá. Los mitos sobre la resurrección abarcan narrativas antiguas de deidades que mueren y renacen. Le estoy leyendo acá de Gemini, la inteligencia artificial, Gemini. Simbolizando y también hablando, muchos de esos mitos de religiones antiguas, hablando de ciclos naturales y de teorías escépticas que cuestionan la llamada historicidad de la resurrección de Jesús. ¿Por qué tendría una inteligencia artificial, cuando usted mete la palabra mitos sobre la resurrección, por qué una inteligencia artificial tendría que mencionar a Jesús en las primeras 5 líneas, cuando se le pone la frase mitos de resurrección de dioses? Porque fue lo que puse yo. ¿Por qué tendría que mencionar a Jesús y decir que las teorías escépticas de estos tipos de mitos cuestionan la historicidad de la resurrección de Jesús? ¿Usted no le parece que eso está programado? ¿Por qué tendrían que tomarla personal con Jesús, una inteligencia artificial? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Acaso es Jesús el primero de quien se dice eso? En los libros no es el primero, pero las inteligencias artificiales están programadas. ¿Por qué no mencionan en una primera instancia a Krishna, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Por qué no mencionan en una primera instancia a Mitra, de quien se dice lo mismo también en los libros persas, en los rollos persas, en las tablillas persas, en la arqueología, en la antropología que se hace? ¿Por qué?
Figuras como Osiris, Tamuz, Adonis y Perséfone representan el renacimiento primaveral, dicen ellos, ¿no? Pero eran los dioses de antaño. No es solamente una representación, es la religión antigua de la que estás hablando. Son religiones y fueron religiones antiguas y fueron los dioses de antaño que adoraban pueblos antiguos con estos nombres, hermano. Mientras que el cristianismo, ¿por qué se alinea de una vez la inteligencia artificial para defender a una religión puntual? ¿Por qué? ¿No le parece a usted sospechoso? Mientras que el cristianismo enfatiza la resurrección de Jesús como un hecho histórico de vida gloriosa. Los mitos antiguos de fertilidades y de deidades que mueren y resucitan incluyen a Osiris, ya lo dije, en Egipto, quien fue asesinado por su hermano Set, según el mito. Set, cuando usted estudia la figura de Set en el mito egipcio, usted ve que es una figura como tipo satánica, como tipo Satanás, como el Satanás de los libros de la Biblia. Y fue reconstruido y resucitado por Isis, reconstruido y resucitado por Isis, simbolizando la vida eterna y la fertilidad. ¿Por qué tendría que decir la última frase? Simbolizando. Porque una inteligencia artificial tendría que hacer una ponderación o una evaluación de la historia. ¿Por qué? Porque está programada para eso. En Mesopotamia, el mito de Tamuz, muy famoso en los rollos mesopotámicos de Sumeria y de Babilonia. El dios de la primavera, que moría cada invierno y regresaba del inframundo, trayendo de vuelta la vegetación. Tamuz. Dioniso, de un tiempo más para acá, más moderno, de Grecia, fue un dios despedazado según el mito griego y renacido en el muslo de Zeus, su padre, Zeus, representando la regeneración cíclica. Perséfone, la hija, que en este caso era una diosa, su regreso del inframundo, resucitada por su madre Deméter, Deméter que significa la madre, la gran madre, la madre de Perséfone, Deméter, Ceres, Siris, Ceres, que algunos identifican a Ceres, a esa diosa griega, la gran diosa madre griega Ceres, o romana, en latín es que se dice Ceres, Siri, Kiris, de ahí viene el término Kiris y viene el término Kyrios, que termina siendo después masculino, no es originalmente masculino, es femenino. La llamada Ceres resucita a su hija Perséfone. Va y la rescata de los infiernos, es lo que dice el mito griego, cuando habla de la gran madre que descendió a los infiernos, las regiones bajas de la tierra, para rescatar a su hija Perséfone, que la había raptado el llamado dios Hades, el llamado dios Plutón de los romanos, el llamado dios Peletón, el mismo dios llamado Apolo, que lo menciona la Biblia, el Apocalipsis, en su último libro, la Biblia. Apolo, Peleto, Apoleto, Apolión, Apolo, que en hebreo se dice Abadón. Tienen nombres en hebreo y tienen equivalentes en griego, los dioses que se mencionan en la Biblia. Su regreso del inframundo cada primavera marcaba el inicio de la vida vegetal. Tantas teorías y tantos mitos, hermanos, con respecto a la llamada muerte y a la llamada resurrección del Jesús de los cristianos. Algunas objeciones escépticas, ¿cierto? Que si usted no lo sabía, sépalo. Siempre se han dicho desde el mismo momento en que se dice el Dios humano Jesús murió. También ha habido otras teorías contrapuestas a esa, otras creencias y teorías y versiones del mismo cuento, como por ejemplo que el cuerpo fue robado. ¿Sabía usted? Eso se dice desde el mismo momento en que se dice que ese Dios hombre murió, que el cuerpo fue robado, y se menciona en Mateo 28, 12 al 13, en la misma Biblia que usted tiene por muy verdadera, muy histórica. Se dice que los romanos, en Mateo 28 se sugiere que en efecto los discípulos robaron el cuerpo. Otra teoría se dice y predica que este Jesús no murió, que solo se desmayó. Es la teoría del desmayo, postula que sobrevivió a la crucifixión y luego se recuperó. Gente que no apoya precisamente. Usted terminará diciendo, bueno, si no murió mejor, hermano Teo, sería el caso que usted dijo al inicio. Porque si Jesús no murió, bueno, la pregunta no es que no haya muerto nada más. El tema es que no haya muerto y siga presente y siga vivo.
eterno. ¿Ah? No, hermano Teo, bueno, la Biblia dice que murió, hermano Teo, ni modo, nos toca creer que sí murió, pero que al final resucitó. Ok, chévere, resucitó. ¿Por qué se fue? Sería mi pregunta lógica. ¿Por qué se fue? Bueno, hermano Teo, imagínese usted, si se quedaba, el Espíritu Santo no podía bajar. El Paracletos, el nuevo Consolador, no podía venir para llenar toda la tierra. Yo, bueno, pero si teníamos al Dios infinito, al ser infinito lo teníamos hecho carne, hermano, imagínese usted. ¿Venció los infiernos? Sí, claro que sí. ¿Venció a Satanás? Claro que sí, hermano Teo. ¿Venció todo? ¿Venció la muerte? Sí, claro que la venció. Entonces, ¿por qué se fue y desapareció? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no está reinando desde Jerusalén sentado en un trono? Desde hace 2000 años, gobernando este mundo. ¿Ah? No hubiese muerte, no hubiese nada, ¿verdad? Pues como se dice de ese Dios del libro, si Jesús reinara en el mundo, no habría injusticia. Y cuando regrese, que es la creencia del creyente, ¿cierto? Que cuando este Jesús regrese, pues ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más pecado, no habrá más maldades, genocidios, robos, violaciones, abortos, ¿ah? No habrá más homosexualismo, no habrá más pecado de ningún tipo. Es la creencia del cristiano, es la creencia del creyente, igual la del musulmán. La del musulmán cuando dice que el Mahdi regresará, se acabará la maldad, el Mahdi reinará con justicia, Krishna reinará, Buda, el Buda Arilla, Miteya, regresará algún día para los budistas y acabará con la maldad, con el pecado, con todos los genocidios, con los genocidas. No habrá ningún pecado de ningún tipo. Dicen los libros. Es la creencia de los creyentes que creen en Mesías, en Cristos humanos, que cuando regresen del cielo y bajen del cielo, acabarán con toda la maldad del hombre. Y ya el hombre no pecará de sí mismo, ya no lo hará. Dígame usted, ese milagro. Algún día es lo que creemos los creyentes que sucederá, pero no porque venga ningún Cristo humano, es lo que creo yo en mi corazón, no. Es cuando en efecto los reyes, los gobernantes, los demonios de este mundo se acaben toditos ellos y quedemos en esta tierra una generación de seres humanos que no podamos decir, tú eres mi súbdito y yo estoy por encima de ti y tú tienes que servirme y tú tienes que ser mi esclavo y tú tienes que hacer lo que yo diga. Es la única forma, hermano, en que usted y yo pasemos una vida algún día por disposición de ese ser infinito que nos dé una segunda oportunidad, nos resucite y volvamos a vivir en cuerpos, ¿verdad? En cuerpos mejores que el que tenemos ahorita. Si es que eso va a suceder, si sucederá, glorias al Ser Altísimo. Si no sucede nunca, glorias al Ser Altísimo también, hermano. Usted ya vivió su vida, ya yo viví mi vida. Usted no era eterno jamás. Usted nunca fue eterno, yo tampoco fui eterno jamás. Nunca lo fuimos, porque no somos el ser eterno. ¿Quién es el ser que vive por siempre y para siempre? ¿Usted? ¿Usted es eterno desde siempre para poder decirse de usted que usted vivirá para siempre? ¿Usted vive conscientemente siendo usted y conociéndose como usted se conoce a usted desde siempre para poder decir que usted vivirá en efecto para siempre? ¿Usted será eterno para siempre? ¿Usted es eterno desde siempre? Es la pregunta que habría que hacernos. La pregunta que habría que hacernos es si usted y yo somos eternos desde siempre. Respóndasela. Si usted dice sí, bueno. Si usted es eterno desde siempre, podríamos decir que usted será eterno para siempre también. Pero si usted no es eterno desde siempre, ¿cómo podríamos llegar a creer que usted será eterno para siempre? Si usted no lo es desde siempre, desde atrás, desde el pasado. ¿Sí me está entendiendo usted lo que es el concepto de eternidad? ¿Sí está ahora usted comprendiendo un poquito más en qué consiste la verdadera eternidad? ¿Quién es el único ser eterno entonces? Uno solito. El ser que todo lo puede, el ser que usted no ve, el ser que sostiene la vida, el ser que te da la vida, te la sostiene por un tiempo, te hizo en un minuto determinado y en un minuto determinado te irás de la vida y ya. ¿Volverás a vivir después? No lo sabemos. ¿Volverás a vivir tú después del momento en que te toque irte de este mundo? No lo sabes, nadie te lo puede decir, ningún libro, ninguna religión, ningún Dios humano te lo puede decir. ¿Volveré yo a vivir para siempre después? No lo sé, ojalá que sí. Por fe, ahí sí entramos en el terreno de la fe. Porque no hay nadie que haya regresado de los muertos
para asegurarte a ti de la vida más allá de la muerte física, para asegurarte a ti que después de esta vida hay otra vida, no hay nadie. No, Jesús sí, Jesús regresó. Ah, bueno, mire los mitos que hay. Estos dioses existieron aún antes de que el llamado Jesús de los libros naciera como hombre, de mujer, igual que tú, igual que yo. ¿Mm? Horus existió. En estos días me dijeron, mi amigo, por Facebook, un amigo me criticaba, me hacía una crítica por Facebook diciéndome que Horus jamás existió. Yo, bueno, pero tú no has ido al Museo Británico entonces. Tú no has visto las tablillas, tú no has visto los rollos, tú no has visto los pergaminos que hablan y dicen que un tal dios Horus en Egipto, 2000 años antes del Jesús de los cristianos, existió y era el dios de los egipcios, de quien se creía que había muerto y que había resucitado también, que había vuelto a la vida. En estos días me decían que Horus es imaginación. Imaginación, ¿cómo va a ser imaginación si hay tablillas, hay arqueología, hay artefactos descubiertos en tierras con su inscripción, con sus nombres? ¿Cómo va a ser imaginación si hay hechos que comprueban que existió y era adorado como un dios hombre, igual que el Jesús de los cristianos? En estos días me decían eso. Y que todos esos dioses, todos esos Tamus, Osiris, Dionisos, Perséfone, todos fueron producto de la imaginación de los antiguos. Y mi pregunta es, bueno, ¿Jesús es producto de tu imaginación? No, hermano Teo, ¿cómo va a ser Jesús producto de mi imaginación o de la imaginación de la gente? ¿Cómo lo va a ser? Ah, bueno, entonces, ¿por qué tú dices que el Dios de los antiguos era producto de la imaginación de ellos? ¿Ah? Hermano, los Césares, para no irnos muy lejos atrás, los mismos Césares del tiempo del llamado Jesús, antes y después de Jesús, eran considerados dioses en la carne. Los pueblos se arrodillaban, adoraban, los Césares tenían sus cultos, los Césares tenían sus sacerdotes, sus religiones y sus instituciones religiosas, sus misterios. Tenían los Césares. Los mitos de la muerte y de la resurrección en la llamada Semana Santa, de los cristianos, de los católicos, de los judíos con su Passover. La Pascua en inglés decimos Passover. El judaísmo en esta semana está celebrando más bien es la salida del llamado cautiverio de Egipto. Los judíos hoy no están celebrando el nacimiento de ningún dios hombre. Los judíos hoy en este momento y en esta semana, los judíos del mundo y por el mundo están celebrando es la salida de Egipto y el haber pasado el Mar Rojo. Es lo que se conoce con el nombre en inglés de Passover. Que es lo que traducido al español se dice Pascua, Passover, la Pascua, el paso al otro lado de la tierra, el paso de una tierra a otra tierra a través de un río que supuestamente los libros dicen se abrió. Es lo que celebran los judíos en esta temporada de primavera, cuando los pueblos cristianos nórdicos y las tribus más que fueron después cristianizadas y después se les dijo que en esta temporada de primavera fue que murió y resucitó el Dios que murió en la cruz, otros pueblos más tribales estarían celebrando en este momento es la adoración al sol, la resurrección del sol. El sol resucita en primavera para darle vida a las flores y las matas y los árboles, las florecillas. Es lo que hoy en algunas partes del mundo tribus indígenas de muchos países por el mundo están celebrando en este momento es la resurrección del dios Sol, de Horus, de Jesús, que es una deidad solar también, según Apocalipsis 22:16. ¿Nunca lo vio usted? ¿Nunca lo notó usted? Que Jesús realmente sea una deidad solar masculina. ¿Cómo va a decir usted eso, hermano Teo, si Jesús es el Dios universal, el Dios verdadero del mundo entero? Bueno, pero vaya usted a su Biblia. Habla su Biblia en Apocalipsis 22:16, léalo. ¿Quién me puede leer Apocalipsis 22:16? Levante la mano. Apocalipsis 22:16. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Yo, Jesús, soy la estrella brillante de la mañana, the bright morning star. Una frase por demás conocida de cualquier sociedad secreta, de cualquier masón satanista. Una frase por demás conocida y que en Biblias en latín antañas, ¿sabe cómo se traducía esa frase? Luciferos.
en Biblias en latín antiguas. ¿Sabe de dónde viene la frase estrella brillante de la mañana? Estrella portadora de la luz de la mañana. La estrella portadora de la luz. ¿Sabe cómo se dice esa frase portador de luz en latín antiguo y en Biblias antiguas? ¿Sabe cómo se decía? Lucifer. Con C, ¿no? Se escribe con C, pero se pronuncia en latín como si fuera una K. Lucifer, repita, Lucifer. ¿Sabe cómo se traduce esa palabra hoy por hoy al español moderno? Lucifer. Yo, Jesús, soy Lucifer. Soy el portador de la luz. Soy la estrella portadora de la luz de la mañana, que cuando usted sale a la mañana y levanta para arriba la vista, usted va a ver al sol brillando. ¿Qué está diciendo ese personaje en esa frase, en ese verso, en su Biblia querida de usted? ¿Qué le está diciendo a usted? Ese Jesús no es otro que el llamado Lucifer. Lucifer no es el mismo Satanás de los libros, sépalo usted. Ya es hora de que usted entienda que Satanás es un personaje aparte de un personaje llamado Lucifer en los libros y en la teología católica y en la teología cristiana. Satanás es uno, Lucifer es otro y son enemigos, sépalo usted. Lo han dicho muchos brujos, los brujos, satanistas, brujos, lo dicen. Lo que pasa es que usted no oye mucho a nadie. Usted no oye mucho a nadie, usted no estudia mucho, yo tampoco. A mí me falta más estudio, más revisión. Pero yo le estoy diciendo algo que se lo he escuchado a brujos. Y que lo sé yo por libros, no tanto por escuchar a tal brujo al otro brujo, al otro satanista, no. Por libros, por leer. No se lo estoy diciendo porque sea yo masón, porque jamás he ido a reuniones masónicas. Jamás me han invitado tampoco, menos mal. Agradezco eso a la vida, al ser infinito. Nadie me ha invitado a asistir a ninguna reunión masónica, ninguna logia. Pero sí sé de personas que sé que son masonas y que tienen pactos con los demonios. Sí sé que ellos lo saben. Y sí sé que un masón entiende esa frase perfectamente. Hay muchas logias con ese nombre, ¿sabía usted? Hay muchas logias rosacrucianas. Rosicrucianas, perdón, me equivoqué. Rosy, se dice en español, ¿sí? Aunque digamos en español Rosacruz, ¿cierto? Hay muchas logias masónicas rosicrucianas con ese nombre, como estrella brillante de la mañana, haciendo alusión a quién, Apocalipsis 22:16, haciendo alusión a quién, a Jesús, haciendo alusión a quién, al sol, a quién más, una deidad solar, una más de entre tantas religiones, porque la mayoría de todas estas religiones con dioses masculinos son cultos al sol. Usted no ve la iconografía, usted no ve la idolatría al sol en las catedrales católicas. Usted no ve la iconografía de muchas iglesias cristianas evangélicas grandes en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, como siempre hay un obelisco y en la punta del obelisco hay como un astro brillando, como que fuera el sol. Usted no lo ve. Usted no lo ha visto, usted no lo ha notado en muchas pinturas católicas, en muchos cuadros de muchos artistas famosos, como la misma iconografía católica muestra al Jesús con el halo de luz girando alrededor de la cabeza, como que si la cabeza aquí, el halo de luz alrededor de la cabeza fuese un sol. ¿Usted no lo ha visto? ¿Ah? O a usted hay que mostrárselo, usted hay que pedirle que se detenga, deténgase, como en estos días. Me ha tocado decírselo a tanta gente esta semana y lo he dicho en mi Facebook. Reflexionen, detengámonos, pueblo del ser infinito. Todos somos hijos del ser infinito, creador de todas las almas humanas. Todos. No somos hijos de dioses humanos, mortales. No somos hijos de ningún dios humano mortal. Ningún humano puede crear tu alma. Ningún dios humano con sabiduría humana puede crear tu alma. Tú no te das cuenta. En la Biblia, en esa Biblia querida que tú lees, la Reina Valera o cualquier otra que tú amas tanto de tu corazón, tú no te das cuenta que se le acercaban muchas veces a hacerles preguntas a ese Dios hombre, a ese Dios humano, se le acercaban a hacerle preguntas y el mismo libro decía, no lo sé. El mismo libro dice que ese ser humano, ese Dios humano respondía, no sé, no tengo la respuesta a esa pregunta, no me la sé. ¿Ah? Un Dios humano, hermano, un perfecto Dios ignorante, porque todos los dioses humanos son ignorantes. El ser infinito no ignora nada. Sepa usted, el ser infinito es la mente, la conciencia eterna, la conciencia perfecta, la conciencia infinita. Una conciencia de verdad divina, pero no una conciencia humana.
No hay omnisapiencia en ningún cerebro humano. No existe eso. No hay omnipresencia en ningún espíritu humano. Ningún espíritu humano puede habitar todos los espacios y todos los átomos y todos los espacios subatómicos al mismo tiempo. Ningún espíritu humano puede hacer eso. Es una mentira de mentiras, es un mito de mitos, es un engaño de engaños. Ya es hora de que tú te detengas de invocar, de que yo me detenga y que yo me detenga y pare de invocar y de persignarme. Mire. Esto se lo mostraba yo a mi suegra en estos días, a mi esposa. Mire esta. Mire, todos los días el creyente católico, mire. El Papa, el satanista, el mayor brujo de todos los brujos de la historia y todos los brujos con él que dirigen al mundo entero desde el Vaticano. Miren, a cada rato y en cada momento, miren. Mire lo que hacen ellos. En el nombre de no sé quién, de no sé quién y de no sé quién y de no sé quién, 30,000 veces. A cada rato y a cada instante. El mayor de los brujos, de los satanistas, de los hechiceros de este mundo, invoca y se persigna en el nombre de la supuesta Trinidad divina, eterna e infinita, que usted invoca también con nombre. Usted la llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo Dios que invoca al Papa, el satanista mayor de todos los satanistas, a cada instante y en todo lugar y en todo momento. ¿A usted no le parece sospechoso? No me parece ninguna sospecha, nada, porque el Papa también necesita al Dios verdadero. Al Dios trino verdadero, el Papa lo necesita también. A mí no me parece ni sospechoso para nada que el mayor de los hechiceros de este mundo, a cada rato y a cada instante, se invoque, se persigne, invoque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con nombre, el Padre llamado Jehová, el Hijo llamado Jesús y el Espíritu Santo sabrá el Espíritu Santo cómo se llama, si tiene algún nombre propio. Le decimos Espíritu Santo y ya. Manoteo, no se meta ahí, por favor. No blasfeme. A usted no me parece sospechoso para nada. Usted jamás se va a detener a pensar en eso. Nunca. ¿Cómo es que el mayor de los satanistas, y todos los satanistas, todos, sin problema alguno, es un mito urbano? ¿Cuál es el mito urbano? Que los demonios no pronuncian, que los hechiceros no pronuncian y no pueden siquiera pronunciar el nombre santo. No pueden hacerlo porque si lo hacen les pasa algo. Es un mito urbano. Lo hacen a cada rato y a cada instante en una catedral, en una iglesia. Bueno, hermano Teo, como me decían también en Facebook en estos días. Ay, Teo, no te preocupes por eso, Teo. Es como cuando un criminal invoca al juez y pide que el juez tome su caso, pero él es criminal. Él es criminal y pide que tal juez, la autoridad, tome su caso. No te preocupes por eso, Teo. Eso pasa, pero yo le respondí. ¿Cómo le respondí yo a ese amigo en Facebook esta semana? Bueno, pero es que no estamos hablando de cualquier juez, ¿verdad que no? Estamos hablando del supuesto nombre santísimo, que apenas lo pronuncia un demonio, el demonio debería quemarse. Que apenas lo pronuncia un hechicero, por ser muy santísimo ese nombre, por ser el nombre verdadero del ser infinito verdadero, supuestamente verdadero, ese hechicero debería quemarse en el momento, pero no es lo que pasa. No es lo que sucede, amado pueblo del ser infinito. Los hechiceros invocan ese nombre a cada instante y en todo lugar y en todo momento. A ti ¿verdad? No te produce ninguna sospecha, ¿verdad que no? A mí sí. A mí sí. ¿Por qué a mí nada más? ¿Por qué a mi esposa nada más le produce sospecha eso? Y hemos decidido, bueno, como eso es por demás sospechoso, es mejor detenernos y no seguir haciéndolo, sin dejar de creer en la existencia del ser infinito, porque seguimos creyendo que el ser infinito existe, porque no podemos pasar a creer que hemos venido a este mundo por nosotros mismos y por nuestro propio poder y por nuestra propia voluntad y decisión. No es el caso, ¿verdad que no? La creencia del ateo, que el ateo termina diciendo, ay, ya a mí no me interesa de dónde vine yo. Yo lo único que sé es que no hay ningún ser infinito, supremo, inteligente, no existe, lo que dice el ateo. Bueno, entonces ¿de dónde saliste tú? Ah, bueno, yo salí de la mezcla de unos átomos, de unos órganos, de unos átomos y de una evolución de millones de años. Ese es nuestro origen. Ah, bueno, imagine usted, el ateo está peor. El ateo termina estando peor que el religioso idólatra.
que cree que su alma fue creada por una mente humana o una mente infinita que tenía que pasar a ser humana y mortal. Hermano, yo le traigo el cuento también hoy de Apolonio de Tiana, famoso caso, un caso por demás recurrente cuando se habla de la historicidad de los libros, basada en los libros, ¿verdad? De este llamado Dios humano, de este llamado Dios Jesús humano. Yo le traigo el nombre Apolonio. Vea usted la relación con el nombre Apolo. Vea usted la relación con el nombre Paul, y con el mismo nombre Pablo, que al final Apolonio, el dios del sol de los griegos, Apolo. Mire usted la relación con el famoso personaje Paulo o Pablo de la famosa serie de ciencia ficción, supuesta serie de ciencia ficción, Dune, de Frank Herbert, cuyo Mesías, y que en la historia se le llama Mesías, en sus libros, en los 6 libros de la historia de Dune, a Pablo, a Apolonio se le llamaba el Mesías, el Mahdi. Supuesta serie de ciencia ficción, cuando nos están echando todo un cuento que de verdad pasó, porque este mundo en efecto fue gobernado por dioses demonios que terminaron convirtiéndose en demonios, en monstruos, como le pasa al Pablo de la historia de Dune, una raza de individuos, no uno solito, una raza por todo el mundo que termina convirtiéndose, genéticamente ellos se alteraron y terminaron convirtiéndose en demonios, en monstruos, y eran quienes gobernaban este mundo. Están los fósiles, hermano, hay fósiles de eso. Hay fósiles y hay pruebas y hay estudios y hay hibridación humana con animal, como usted no tiene idea. Hay clonación. Todos esos casos de manipulación genética presentes en esa serie de ciencia ficción, Dune, famosa hoy por hoy con las películas y con las nominaciones al Oscar de este actor y de los actores de la serie que hoy por hoy, el remake que están haciendo de las películas anteriores de los años 60, los años 70. Y que es hoy por hoy, junto con El Señor de los Anillos, junto con otras historias por ahí, récords de ventas en el género de la llamada ciencia ficción. El Mesías de esos libros se le llamaba Apolonio de Tiana. Yo le traigo la historia de este caso muy recurrente en los debates académicos entre los defensores del cristianismo y los académicos que han predicado y que siguen predicando desde hace mucho tiempo que en efecto el cristianismo de hoy en día no es más que un refrito de dioses antiguos y de creencias antiguas y de religiones antiguas. Apolonio de Tiana, mire qué curioso en comparación. Mire, Apolonio de Tiana es un personaje tan antiguo y tan mitológico como el mismo Jesús, como el mismo Buda, como el mismo Krishna, como el mismo Mahoma. Y hay más detalles de un personaje tan antiguo, que es lo curioso cuando leemos estas enciclopedias de hoy por hoy, hermano, esta Wikipedia, esta enciclopedia británica, esta enciclopedia hispánica. Hermano, un personaje tan importante en la historia de la humanidad como lo fue Maximilien de Lafayette, el autor más prolífico de todos los tiempos, el hombre con más libros publicados en la historia de la humanidad. Búsquelo en Wikipedia para ver si usted lo va a encontrar. Búsquelo en la enciclopedia británica para ver si lo va a encontrar. Búsquelo por internet. Búsquelo en la hispánica, a ver si va a encontrar a Maximilien de Lafayette, posiblemente el mayor filólogo. Filología. Conocimiento de las lenguas antiguas. Conocimiento y publicación de diccionarios. Publicó más de 25 diccionarios al inglés. Sumerio al inglés, acadio al inglés, ugarítico al inglés, babilonio al inglés. Publicados. Usted lo consigue en Amazon. Los libros los consigue en Amazon. No existe en Wikipedia. Maximilien de Lafayette murió en el 2015. Decía de frente en sus libros que Jesús era un invento. Toda la religión cristiana y todo el dogma cristiano y todos los dogmas y las creencias cristianas no eran más que un refrito de creencias aún anteriores y de religiones anteriores y de civilizaciones anteriores
que fueron después reimpresas, reescritas, reeditadas y revendidas a la humanidad como desde siempre se hizo. Maximilien de Lafayette predica eso y predicó eso. Y predica eso en sus libros. Yo tengo varios de sus libros. Tengo una enciclopedia, mírenla acá. Mire, aquí yo humilditamente, este es su servidor, siendo yo también lingüista y siendo yo también traductor profesional como lo fue Maximilien de Lafayette. Mire, aquí están posiblemente una compilación, una corta y pequeña compilación de toda la investigación filológica, etimológica, arqueológica, antropológica, una pequeñísima resumen de muchos de sus libros, pero no de todos sus libros. Este es el primer volumen, hay otro segundo volumen que no pude comprármelo, muy carito, me salió por Amazon. Vaya y busque a este doctor con más de 250 títulos publicados en el mundo entero durante toda su vida. Libros, estamos hablando de libros, porque de artículos no estamos hablando de artículos. Artículo es cualquier artículo en cualquier página académica, tiene este doctor. ¿Por qué no le conviene a Wikipedia? ¿Por qué no le conviene a Wikipedia ni al Vaticano, los creadores de Wikipedia? ¿Por qué no le conviene a la CIA y al Vaticano, que son los creadores de Wikipedia? ¿Por qué no le conviene hablar del mayor autor de todos los tiempos a la enciclopedia británica y a la enciclopedia hispánica y a las enciclopedias del mundo? ¿Por qué? Bueno, porque ¿de qué habla el mayor autor de todos los tiempos? Del mayor fraude de todos los tiempos, el fraude religioso, el fraude del cristianismo, que el cristianismo y el cristiano sencillamente está adorando a dioses antiguos, a deidades antiguas, con nombres nuevos, con cuentos nuevos. Mira aquí, Apolonio de Tiana, búscalo, hermano, en su Wikipedia para que usted vea el invento. Usted me va a decir si usted está pensando en alguien cuando lee la historia de este llamado filósofo griego, del que se tiene más detalle y se tiene más información que de un Maximilien de Lafayette. Nació supuestamente Apolonio de Tiana, el caso de estudio y de comparación entre el llamado Apolonio de Tiana, el llamado Apolo, un Apolonio, un personaje muy antiguo, que supuestamente el artículo acá era un simple, ¿cómo decimos, cómo se llamamos a una persona que se mete en el monte y se aparta de la ciudad? ¿Cómo decimos en español hoy por hoy? Que se va a un monte y se aparta solito. ¿Cómo llamamos a esa persona? Un ermitaño. Este Apolonio de Tiana era, según el artículo aquí en Wikipedia, un ermitaño. ¿Usted me podrá explicar a mí cómo hay tanta información sobre un ermitaño? Uno que se dice que se perdió para los montes y no regresó de los montes porque era un ermitaño. De tantas cosas que se dice de un tal Apolonio de Tiana, de un pueblo llamado Tiana, supuestamente en la actual Capadocia, en Turquía, nacido en el 3 antes de Cristo, como se dice que el mismo Cristo nació 4 años antes del mismo, según los estudiosos, y que murió supuestamente después del año 100 o quizás en el año 100 después de Cristo. Fue un filósofo matemático y místico griego neopitagórico, un místico. Wikipedia tiene toda una cátedra sobre la vida de un filósofo, de un supuesto ermitaño filósofo llamado Apolonio. Un hombre muy curioso. Nació en Tiana a principios del siglo I. Su familia descendía de los fundadores de la ciudad. Desde temprana edad destacó por su inteligencia, su sorprendente memoria, su gusto y facilidad por el estudio y su gran belleza. Se dice que fue un niño prodigio. Se dice. Miren las palabras que usa Wikipedia para hablar de un personaje tan antiguo. Se dice. A la edad de 14 fue llevado a estudiar con Eutidemo, profesor de retórica en Tarso. Apolonio, Apolo, Pablo, Paulo, Saulo de Tarso. Relacionen los nombres, hermanos. Son personajes muy antiguos. Si Wikipedia se rehúsa a tener un artículo de 1500 páginas sobre el autor más prolífico de todos los tiempos, que murió hace apenas 10 años, Maximilien de Lafayette, francés, graduado de la Sorbona, dicen algunos. Hay tan poquito, hermano, tan poquita información hay de Maximilien en internet que se dicen unas cosas y se dicen otras cosas. Aquí yo le puedo leer
una, una corta biografía de Maximilien de la Falla. Pero yo le quiero presentar el caso de cómo es que un hombre tan importante para el estudio de las lenguas antiguas y de los libros antiguos y de las religiones antiguas se le ignora por completo en Wikipedia, pero a un personaje tan mítico como Jesús hay miles de páginas en Wikipedia y en cualquier enciclopedia. ¿Cómo se explica eso? ¿Ah? ¿Cómo se explica que Maximilien, vamos a buscarle una foto de Maximilien, un personaje real, no es inventado, el doctor Maximilien, mire, un personaje de historia fáctica moderna, que usted puede investigar y usted se va a dar cuenta. En Amazon habrá más de 100 libros de Maximilien de la Falla publicados, el más prolífico de todos los tiempos. No existe en Wikipedia. El autor más prolífico, el sabio humano, moderno, el más sabio de todos los sabios humanos, porque hablaba de cualquier cosa, no solamente de lenguas antiguas. Maximilien tocaba muchos temas que atañen al alma humana y al conocimiento de la historia humana. No hay mayor conocimiento, pero de este personaje mítico y del mismo Jesús de los cristianos, del mito, hay 1.500 de páginas. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Ah? Que de un personaje moderno que se sabe que existió y que apenas murió hace 10 años no hay nada. Hermano, hay todo una conspiración. Hay toda una conspiración con la retórica oficial y con el discurso oficial y con las doctrinas oficiales y los dogmas oficiales y las religiones oficiales. Hay toda una conspiración en contra del mundo, en contra de usted, en contra de mí. Para que usted abrace discursos, usted abrace ritos, usted abrace rituales, ceremonias, ritos, cultos. Los mismos cultos, los mismos ritos, los mismos demonios que los gobernantes de este mundo abrazan e invocan. Mire usted cómo hace el Papa, cada rato, cada instante. Mire, el mayor de los brujos, el que invoca a los mayores demonios sobre este mundo. Invoca a cada rato y a cada instante a uno llamado el Padre, a uno llamado el Hijo y al otro llamado el Espíritu Santo. Los mismos que usted invoca. Los mismos que ellos invocan. Usted los invoca también sin problema alguno. Usted no se ha detenido a pensar en eso. Usted se encomienda y usted se persigna por los nombres de esos dioses que ellos, los satanistas de este mundo, invocan y llaman sobre el mundo y contra el mundo. Este Apolonio, a los 16 años, abrazó supuestamente la historia inventada por la CIA y por el Vaticano, la doctrina pitagórica. Dejó de comer carne, como que fuera judío, ¿cierto? Argumentando que vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro, supuestamente dijo él eso en algún momento y lo escribieron. El único alimento puro, decía supuestamente este maestro, es aquel que proviene de la tierra. Las frutas, las verduras, igualmente se abstuvo de tomar vino, se abstuvo. ¿Le está recordando a alguien? Pues consideraba esta bebida contraria al equilibrio del espíritu, supuestamente. Dejó de tomar vino, entorpeciendo la parte superior del alma. Renunció a toda vestidura hecha de piel o de pelo de animal, vistiéndose solamente de lino. Se vestía de lino. ¿Le recuerda a alguien, según los libros? ¿Le va recordando a alguien que se vistiera muy bonito y con una tela sin costura, un vestido sin costura? Supuestamente iba descalzo, con sandalias de corteza, y se dejó crecer el pelo. Apolonio era famoso porque se dejó crecer el pelo. Eso lo hizo muy famoso a este pensador. Y se fue a vivir al templo consagrado al dios Esculapio, al dios de la sanidad, al dios de los griegos, el dios de los romanos, Asclepio, el mismo Esculapio de los griegos. Era el dios sanador. Él se fue y se consagró en el templo. Un ermitaño, uno que nunca escribió nada, se hizo más famoso que todo el mundo. ¿Le recuerda a alguien? Tras la muerte de su padre y al llegar a la mayoría de edad, Apolonio heredó su fortuna considerable a la cual renunció, quedándose con lo estrictamente necesario para sus desplazamientos y su alimentación. Repartió los bienes, es lo que dice Wikipedia, ¿verdad? Mira cómo habla, que es que hablan poético de Apolonio. Repartió los bienes entre su hermano, que era un joven entregado a la vida disoluta, y algunos familiares. Repartió todos sus bienes. ¿Le recuerda a alguien cuando le dijo al otro, reparte tus bienes y dáselo a los demás? Explicando que llevaría una vida de asceta. Un asceta, un ermitaño. Uno que se mete
que se encierra en un monasterio, en un templo, en un monte, y que por tanto nunca formaría un hogar. ¿Le parece a usted alguien conocido? Su género de vida y su lenguaje un lenguaje sentencioso y oscuro hicieron tal impresión que no tardó en verse rodeado de numerosos discípulos. Se dice que fue admirado por los brahmanes en la India, por los magos de Persia, por los sacerdotes de Egipto. ¿Cómo es que fue tan admirado por tanta gente al mismo tiempo en todas partes del mundo? ¿Cómo se explica eso? Obviamente no se está hablando de un solo personaje. Obviamente aquí el mito te está hablando de muchos Apolonios por el mundo, con ese nombre, de muchos individuos. El mito, hermano, te lleva a creer que es un solo personaje. Pero mira aquí, en Hierápolis, en Éfeso, en Esmirna, en Atenas, en Corinto y en otras grandes poblaciones de Grecia, Apolonio apareció, mira cómo dice, apareció como preceptor del género humano, visitando los templos, corrigiendo las costumbres, por ejemplo, los sacrificios de animales para los dioses y predicando la reforma de todos los abusos. Un personaje antiguo que se cree que es histórico, porque por algo está en Wikipedia, nació. Wikipedia lo presenta como un personaje histórico, existió. Quiso ser admitido en los misterios de Eleusis, pendientes con esto. Quiso ser admitido. Los misterios de Eleusis, de la diosa Eleusis, ahí se la dejo. Investigue los misterios de Eleusis. ¿Ven? Los misterios de Eleusis es de donde salen las prácticas cristianas de hoy por hoy. La Santa Cena, la Eucaristía, el hablar en lenguas, el bautismo. Usted tiene que buscar los misterios de Eleusis. Pero fue tratado como un mago y se le prohibió la entrada en ellos, a los llamados misterios supuestamente. No se le permitió entrar a los misterios de la madre, de la diosa madre, Eleusis. Este interdicto no le fue levantado sino cuando ya estaba, porque se le lo levantaron, en los últimos días de su vida. Era tratado como un mago. Se creía que era un mago, que tenía poderes mágicos, porque sanaba enfermos, es lo que vamos a leer ahora aquí. Resucitaba muertos, Apolonio de Tiana. Sanaba enfermos y resucitaba muertos. En Roma, a donde según su expresión había ido para ver qué especie de animal era un tirano, condenó el uso de los baños públicos, supuestamente en la llamada Roma. También se dice que hizo milagros, como lo dice aquí, mire, se dice. Al pasar delante de él, el féretro de una doncella de una familia consular se acercó a la doncella, pronunció algunas palabras místicas y la doncella se levantó. Ay, hermano, yo no voy a seguir leyendo. Y se fue caminando hacia la casa de sus padres. Estos le ofrecieron una crecida suma, pero él la aceptó solo para dársela como una dote a la doncella. Hermano, mira los detalles, los lujos de detalles que hay en una historia que Wikipedia presenta como histórica. Mira la abundancia de detalles y el lujo de detalles de supuestamente una acción que sucedió hace más de 2000 años. Y hay lujos de detalles en las historias que se presentan como históricas en su Biblia y en Wikipedia. ¿No le parece a usted? Pero de la vida de un personaje, Maximilian de Lafayette, que murió hace 10 años, no hay nada en Wikipedia. ¿Por qué? Bueno, basta saber el discurso de Maximilian de Lafayette, qué hablaba, qué decía, contra quién se metía, si atacó de casualidad alguna vez a la CIA o si atacó de casualidad alguna vez al Vaticano, que son los creadores de Wikipedia. Un día encontró una multitud, Apolonio de Tiana. Y Wikipedia lo presenta como historia, hermano. Wikipedia no dice aquí que sea mito, que sea leyenda, no. Un día se dice de Apolonio que un día, como se dice de Jesús en su libro de usted. Entienda que Wikipedia hace 500 años era la Biblia. ¿Sí puede entender usted eso, hermano? Hace 500 años, cuando se comienza a editar la Biblia como se tiene hoy por hoy, como se tiene a la Biblia, como cuando se comienza a imprimir la Biblia supuestamente en masa por Europa con las primeras imprentas de Gutenberg en Europa. Entienda que la Biblia hace 500 años, 600 años en Europa era la Wikipedia de hoy en día. O mejor dicho, de esos días. La Biblia. ¿Recuerda usted que la historia la escriben quién? A ver, dígalo usted, Jaimito, aquí frente a mí.
en esta primera fila, en este salón, Jaimito. ¿Quién escribe la historia? Siempre, 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 en cualquier parte del mundo, en cualquier imperio del mundo, en cualquier época humana. Jaimito, díganos aquí, recuérdenos aquí. ¿Quién escribe la historia? Los vencedores, los conquistadores, los genocidas de este mundo. ¿Quién escribe la historia? ¿Las víctimas de este mundo? No. Los genocidas de este mundo escriben la historia, hermano. Como usted hoy la tiene por historia y como yo la tengo por historia. En cualquier parte del mundo, no solamente Wikipedia, llamemos la enciclopedia china, la enciclopedia japonesa, la rusa, cualquiera. Un día encontró Apolonio una multitud que, aterrada, miraba un eclipse de sol en medio de una fuerte tormenta. Apolonio miró al cielo y dijo en tono profético: algo grande sucederá y no sucederá. Palabras muy sabias, ¿verdad? 3 días después cayó un rayo. 3 días después de ese día. Dígame el día, qué fecha fue eso. No, la Wikipedia no puede dar la fecha en que eso se dijo. Pero Wikipedia sí tiene la información de que 3 días después cayó un rayo en el palacio de Nerón y derribó la copa que el emperador se llevaba a los labios. El pueblo creyó ver en aquel incidente el cumplimiento de la profecía de Apolonio. Mire, ¿usted no le parece cómico esto? A mí me parece muy cómico. Vespasiano, que le había conocido en Alejandría, el emperador, le miraba como un hombre divino. Vespasiano, un César que era adorado como Dios por su pueblo, porque los Césares eran adorados como dioses. Bueno, este Dios tenía por otro Dios a un ermitaño. Un Dios humano, un Dios hombre como Vespasiano, como el emperador romano, tenía por Dios a este ermitaño, asceta, llamado Apolonio de Alejandría. Tenía por otro Dios. Lo respetaba como otro Dios. Habiendo cantado un día Nerón en un teatro en los Juegos Públicos, Tigelino preguntó a Apolonio qué pensaba del emperador. Apolonio respondió: le hago mucho más favor que tú, respondió el filósofo. Tú le crees digno de cantar, yo le creo digno de callarse. De callarse. Como en el libro diríamos, ¿qué opinas tú de esta inscripción del César? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Supuestamente, ¿verdad? Respondió este llamado maestro, con el pelo largo y descalzo. El rey de Babilonia le pedía un medio de reinar con tranquilidad. Apolonio se limitó a contestarle: ten muchos amigos y pocos confidentes, supuestamente porque se dice de Apolonio que tenía correspondencia de cartas, correspondencia, ¿cómo decimos? De cartas, con muchos reyes, se dice de Apolonio, con muchos reyes y muchos emperadores. Yo le pregunto a usted, ¿qué rey de la historia humana se va a escribir cartas con un ermitaño? Obviamente este Apolonio no era cualquier ermitaño, era un personaje muy importante en la historia antigua, que a usted se le presenta como un ermitaño en Wikipedia, pero que supuestamente hay cartas y hay textos y hay pergaminos y hay rollos donde se dice, y sobre todo porque se dice que Apolonio no escribió, sino que Filóstrato, ya lo vamos a leer aquí, un discípulo de él, 100 años después, a solicitud de una emperadora, escribe la historia de vida de un ermitaño que vivió 100 o 200 años antes. Explíqueme usted cómo se entiende eso. No se está hablando, hermano. No estamos hablando de un simple ermitaño. Estamos hablando de un personaje o una raza de personajes, una raza de individuos que fueron muy importantes en la antigüedad. No estamos hablando, hermano, de ermitaños, estamos hablando de reyes todo el tiempo. Hermano, sepa usted, las crónicas, los libros. ¿De quién escriben los gobernantes de este mundo? Los gobernantes de este mundo escriben de ellos mismos. Siempre ha sido así. ¿Qué es lo que hoy se tiene por historia en las escuelas, en las universidades, en los libros de historia? ¿Qué es lo que hoy tenemos por historia? Sencillamente lo que los gobernantes de este mundo disponen que usted sepa que fue histórico. Sus historias de ellos mismos. Cuando hoy hablamos de un Jesús de Nazaret, que todo el mundo lo cree un pata en el piso, que comenzó con 12 discípulos, nada más 12, aunque el texto por allá dice que eran 120 en el templo.
Aunque el libro también dice por allá que eran 12 millones de judíos y que ahí se ve el número repetido, el 12, pero que se ven diferentes cantidades. ¿Mm? Cuando hablamos de un Jesús de Nazaret y decimos que es el personaje que cambió la historia, un antes y un después. Cuando oigo a tanta gente diciendo eso, cuando tantas personas en mi Facebook y por todas las redes, por nuestro canal de YouTube, y los veo escribiendo, Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia, no es musulmán, es cristiano. Yo, bueno, pero basta que te vayas a Arabia Saudita a ver si Jesús es tan importante como Mahoma en Arabia, jamás. A ver si Jehová tiene alguna pronunciación en los países árabes más que el de Alá, jamás. ¿Ah? No, el hombre que cambió la historia, Dios mío, ¿la historia de quién? El hombre que cambió la historia, el hombre más importante, es el que conmemoramos esta semana. El que la gente lleva en las cruces, en las procesiones, aquí en Colombia, sobre todo, en Brasil, en Venezuela, los países más católicos del mundo, en México, en procesión se llevan las estatuas, la gente en su idolatría, adorando demonios crucificados, estrellas crucificadas, como lo dice el libro de Enoc. ¿Quiénes son las 7 estrellas crucificadas, atadas de manos y de pies y crucificadas en el libro de Enoc? Usted no lo ha leído. Tiene que leer usted el libro de Enoc para que sepa usted quiénes son los crucificados y a quién adora usted, a quién conmemora usted, quiénes son los que resucitan cada 1000 años cuando caen las estrellas del cielo, cada 1000 años. Caen las estrellas que están crucificadas, los demonios, los grandes demonios en las estrellas de los cielos, en la oscuridad de los cielos, de las llamadas regiones inferiores, caen cada 1000 años, una por una. Estoy por creer yo quiero creer como creyente que estamos quizás en la época, en la era de las últimas estrellas, el último sol y la última luna. Usted no ha leído el libro de Enoc, tiene que leerlo. Usted va a ver quiénes son los crucificados, a quién conmemora usted de verdad. ¿Quiénes son los que resucitan, como dice el libro, cada 1000 años? Resucitan. ¿De quién está hablando Ezequiel 38 y 39? ¿De quién está hablando? Ezequiel 38 y 39, cuando dice, ¿estos huesos secos resucitarán? ¿Sí o no? ¿A quién se está refiriendo Ezequiel? El llamado profeta o el llamado libro, porque no, tenemos que saber ya que Ezequiel no fue un solo personaje, uno solito, no lo fue, igual que Isaías no fue un solito personaje, igual que Jesús no fue un solito individuo, igual que Pablo no fue un solito individuo. Esos son otros temas más profundos. Pero ¿de quién está hablando? Ahí están tronando esos demonios desde sus naves espaciales, miren. Ahí están tronando cuando las cosas son ciertas. Están molestos. Pero ¿de quién hablan los libros? Ezequiel 38 y 39. Cuando dice que resucitarán estos huesos secos. ¿Por qué dice secos? ¿Usted cree que cuando el libro habla de resurrección está hablando de usted o está hablando de mí? El libro no está hablando ni de usted ni de mí. El libro está hablando de demonios que tienen cientos de miles de años presos. Y algunos ya murieron en sus prisiones de oscuridad, estando presos, otros no. Y que cada 1000 años vuelven a la vida por poder mágico y por poder hechicero de los principales demonios que están presos con ellos también. No por voluntad de ningún ser infinito, verdadero y bueno, no, sino que cada 1000 años, por disposición del ser infinito, eso sí es disposición del ser infinito, soltarlos. Pero como son brujos y hechiceros y manejan la magia y manejan la tecnología como nadie, resucitan de modo hechicero y de modo mágico y de modo tecnológico. De eso se está hablando en los libros. Usted quiere creer otra cosa, es otra. Usted quiere creer otra cosa que le hayan dicho en el dogma católico, en el dogma cristiano, en seminarios cristianos, en púlpitos cristianos, eso es otra cosa. Usted quiere creer otra cosa, yo le presento aquí lo que de verdad yo he descubierto y lo que de verdad hoy por hoy creo y sé que es así. No le están hablando de usted ni de mí. Están hablando de demonios que resucitarán, como lo dice el mismo Apolonio. Vendrá, sucederá y no sucederá, como lo dijo el mismo llamado Jesús, el mismo Apolonio. Usted no se da cuenta que este Apolonio es el mismo Jesús de su Biblia de usted, no se da cuenta.
caerán las estrellas, Mateo 24. Caeremos todos, caeremos. Las estrellas caeremos de los cielos. Él hablaba de sí mismo. Ellos hablaban de sí mismos. Porque ellos saben que cada 1000 años son sueltos de sus prisiones. Es lo que viene al mundo, hermano. Les viene al mundo mucha tribulación, como lo dice el mismo libro. Pero no como usted cree que sucederá. No creyendo usted que vienen demonios al inicio y luego un Cristo, hombre, resplandeciendo en luz a salvarlo a usted. No, no es lo que dice el libro. El libro dice que el Cristo del libro, del Apocalipsis, viene echando fuego contra toda la humanidad, contra todo lo humano y contra toda la tierra. Es lo que dice el libro. Que el llamado Jesús, los llamados Yashar, los llamados Saturnos de los libros, cuando usted comprenda que el vocablo Yashar significa Saturno, es otro tema, otro video, otra enseñanza, mucho más profunda que esta de hoy. Cuando ellos caigan, vendrán con destrucción contra toda la tierra. Primero vienen sus enemigos, ¿verdad? Los anticristos. Y después viene el Cristo, acabando con todos los Cristos, ¿cierto? Primero vienen los anticristos, los primeros demonios, las primeras dos razas, los primeros 2 jinetes de los 4 jinetes, los primeros 2. Y luego vienen los últimos 2, los llamados Cristos, el tercer jinete y el cuarto jinete. Los libros hablan de 4 jinetes, no hablan de un quinto jinete. Ahí ven, y después de estos 4 primeros demonios viene un quinto jinete. Ah, no, es que no viene en caballo, hermano Teo, viene caminando, viene bajando a pie. Bueno, pues ¿cómo que no viene en caballo si el libro dice que el Cristo de Apocalipsis 21, del llamado Cristo, con todos los que vienen en caballos blancos, el libro dice que son caballos blancos, vienen en caballo, jinete. Hablan de un quinto jinete el libro, al final del libro. Pero ¿cómo viene? ¿Viene sanito? ¿Viene a imponer la paz por su poder? No, viene a destruirlo todo con la espada aguda que sale de su boca, la espada de fuego que sale de su boca, viene a destruirlo todo. Es el gran destructor del libro. No hay ningún salvador del libro. El llamado Cristo del libro es el gran destructor, el gran Apolo, el destructor, la quinta trompeta, el quinto sello. La quinta trompeta, resucitado ¿por quién? Por la estrella que ya había caído, Ajenjo, Artemisa, Diana, su madre, la hermana que es su esposa, que es su madre también. Resucita, como está en el cuento aquí, en el mito. Isis resucita a Osiris. Y después de resucitar a Osiris, crea una nueva raza llamada Horus. Y Horus es en todo caso la reencarnación de Osiris, el resucitado por su madre y su esposa. Eso es lo que cuenta el mito egipcio. El mismo mito de la Biblia. Claro, la Biblia dice que lo resucitó su papá, no su mamá. La Biblia está otro cuento, dioses masculinos. En el Egipto antiguo habían diosas, Isis perfectamente, y las diosas masculinas, femeninas, ¿verdad? Valga la redundancia, y los dioses masculinos, sin problema. Pero mira acá, le quiero terminar el cuento de este llamado Apolonio, este llamado Apolo, este dios del sol, Apolo, dios del sol. Habiendo cantado un día Nerón en los teatros públicos, tinguelinos, bueno, ya leímos eso. Luego habiendo sorprendido a un esclavo eunuco con la concubina de dicho rey, el príncipe preguntó a Apolonio, ¿cómo castigarías a este culpable? Dejándole la vida, contestó el filósofo Apolonio. Y como el rey se mostraba sorprendido, añadió Apolonio, si vive su amor será el mayor de los suplicios. ¿Cómo es que frases mitológicas, frases míticas, frases de mito, quedan registradas para la historia y una inteligencia artificial y una Wikipedia, un Vaticano, una CIA, se lo traen a usted como historia? Explíqueme usted eso. En el reinado de Domiciano, otro emperador, Apolonio fue acusado de magia, encerrado en un calabozo, después de haberle, como fue acusado Jesús, ¿cierto? A Jesús lo llamaban ¿qué? Lo llamaban brujo, echa los demonios por el poder de otros demonios. Por el poder de los demonios, él echa fuera a los demonios. A Jesús lo acusaron de brujo y de mago, igualito que a este Apolonio. Encerrado en un calabozo después de haberle hecho cortar el pelo y las barbas, y allí, cargado de grillos y cadenas, desterrado después por el mismo emperador, murió al poco tiempo preso, lo cual no fue obstáculo para que su muerte se le erigieran estatuas y se le hicieran honores divinos. En Éfeso y en Rodas y en la isla de Creta pretenden poseer su tumba, y Tiana,
que le dedicó un templo, obtuvo en memoria suya el título de la ciudad sagrada en Turquía, Tiana. Apolonio de Tiana. Pablo de Tarso. Tiana, Tarso, lo que le daba el derecho de elegir magistrados. A estos aspectos de su biografía hay que añadir la singularidad de su muerte, al menos la consignada en Creta, en un templo custodiado por fieros perros que no le atacaron, como la historia de Plutón, de Hades, con su perro Cancerbero, que termina siendo el guardián de los infiernos. Y el hecho singular de que después de su muerte se apareció un discípulo que dudaba de la inmortalidad del alma. Se dice que a Apolonio se le apareció un discípulo que dudaba de la inmortalidad del alma. Todo ello según la vida de Apolonio de Tiana de Filostrato. Y aquí vengo a mencionarle a Filostrato. Lampridio asegura que el emperador Alejandro Severo, otro César, tenía en su oratorio entre los retratos de Jesús, Abraham y Orfeo, también tenía el retrato de Apolonio. Vopisco, en su vida de Aurelio, que hace de él grandes elogios, dice que debe honrársele como ser superior a este llamado Apolonio. El apologista cristiano Orígenes, el famoso padre de la Iglesia Católica, afirmó haber tenido acceso a los recuerdos de Apolonio de Tiana, escritos por Merágenes, donde según él se contaba que algunos filósofos, entre los que menciona el famoso Éufrates y a un llamado Epicurio, habrían quedado convencidos de los poderes sobrenaturales del llamado Apolonio. Apolonio de Tiana, hermano, búsquenlo en su... Perdón, acá voy a cerrar la puerta aquí. Estamos en vivo, hermano, estamos en vivo, ¿cierto? ¿Qué cosa, hermano Teo? ¿Qué cosa con estas historias chimbas de Wikipedia, vale? No decíamos que Wikipedia, que la Biblia es la Wikipedia de los tiempos antiguos. ¿Quién está de acuerdo conmigo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? En decir eso. Pero mire usted acá, para terminarle, ¿cuánto tiempo ya tenemos hoy? 1 hora 27 minutos, debería yo apurarme. No voy a leer hoy al doctor Freixedo, no va a dar tiempo. Yo le traje hoy a usted fueron mitos bíblicos, históricos, pseudo-históricos, como el mismo mito del llamado Cristo, un solo hombre, individuo, un mito, un solo hombre. Un mito no era un solo hombre, era una raza de individuos, los Yashar, los Saturno, los finalmente Apolos, los dioses solares, los dioses del sol. El sol, hermano, una nave. Ay, hermano. Piensa usted lo que quiera pensar de mí. Yo le tengo cuento a usted. Yo le tengo libro, investigación de investigación. Yo le tengo cuento, hermano. De libros hebreos sobre todo, hebreos, considerados sagrados en Biblias antiguas. Aquí mismo en este canal, Ministerio Conforme a su Corazón, sobre todo en YouTube, donde están los videos, donde quedan los videos. Aquí en Facebook, a los 30 días me quitan esta transmisión de Facebook. Libros hebreos considerados sagrados que estaban en Biblias antiguas, ya no están. El sol es una nave presa con miles de demonios dentro de él. Los Yashar, los dioses solares, los Zeus, los Jesus, los Jesús. Eso lo estoy diciendo, hermano. Yo lo voy a contar, yo lo voy a decir igualito. Me quiera usted creer o no. Quiera usted creerme o no, el culto al sol y a los demonios solares y a las naves solares de esos demonios. Naves de luz resplandecientes como el sol, las estrellas, y sobre todo el sol, que es una sola, ¿verdad? Una sola. La nave matriz de muchas naves más pequeñas encerradas dentro del sol. Nave de oro, como el arca de la alianza de Jehová. Jehová, sepa usted que Jehová es el mismo Zeus de los griegos, Jehová de los judíos es el Zeus de los griegos, es el Apolo de los griegos. Tienen nombres diferentes, hermano. Tienen nombres diferentes y se refieren a los mismos individuos con nombres diferentes. Usted ha creído que este es el papá del otro, el papá del otro, el papá del otro en la mitología antigua, griega, romana. Le dicen a usted, este es papá de este, mamá, papá, tío, hermano, son todos la misma raza de gente. Son diferentes razas
familiarizadas entre ellas, como se ve en la serie Dune, una raza de mujeres, de diosas femeninas, mujeres, las Bene Gesserit, las mayores, las grandes, las primeras diosas, mujeres, como lo he dicho yo en mis videos en este canal, paren y por manipulación genética no solo paren, sino que también sacan bebés y sacan razas, subrazas, por manipulación genética en laboratorios, como se ve en la serie, igualito. Se lo cuentan a usted en serie. En una Biblia no se lo van a contar hacia usted, ¿verdad que no? No le van a dar lujo de detalles en la Biblia. En la Biblia te lo pintan del modo más religioso para que tú termines invocando a esos demonios como ellos los invocan. Ellos son los gobernantes de este mundo, ellos son los que publican los libros, ellos son los que dictan los libros, ellos son los que dictan la retórica religiosa mundial desde siempre. ¿Quiénes? Los gobernantes de este mundo. El Vaticano, la CIA, el gobierno británico, los reyes de Europa. Y sobre todo y por hoy todavía el Vaticano, el mayor líder religioso del mundo, porque en el mundo hay miles de religiones, pero solo un líder religioso los convoca a todos y todos se reúnen por convocatoria de uno de ellos, porque por el mundo hay miles de religiones con miles de papas en diferentes religiones, pero uno solo convoca a todos y todos se reúnen por la convocatoria de uno, incluyendo líderes evangélicos, incluyendo pastores y profetas y apóstoles evangélicos, cristianos evangélicos, van y se reúnen con el Papa siempre, todos los años, en el Vaticano, siempre. Le doy nombre de apóstoles cristianos evangélicos. ¿Necesita usted que yo le mencione a muchos, a varios que asisten a estas reuniones ecuménicas, idolátricas, y van y le besan la mano al Papa sin problema alguno y lo han hecho desde siempre? Un Benny Hinn, un Franklin Graham, un Billy Graham. Tres nombrecitos que yo le dé, tres, porque le puedo dar otro más, un Guillermo Maldonado, un Cash Luna, lo hacen. Usted sencillamente tiene que meterse a investigar y bueno, en inglés, en el mundo inglés, en el mundo evangélico gringo, norteamericano y europeo es más común ver, porque tiene mucho más poder económico y social y cultural y religioso que muchos líderes evangélicos latinos que no tienen tanto poder, pero también los encuentra usted en el mundo latino evangélico en español, también los hay, todos los años, sin problema alguno. Muchos son masones, porque son masones, son ocultistas, son satanistas. Y usted creyendo en cuentos chinos, como creen en el cuento chino de la Semana Santa, de la llamada supuesta Semana Santa. No tiene santa nada. Que muera un hombre no tiene de santo nada. Que muera un hombre como usted y como yo. ¿Qué tiene de santo? Que un hombre que nació de mujer como usted y como yo muera igualito como usted y como yo. No hay nada de santo en eso. Resucitó como resucitó también Horus, como resucitó también Mahoma, Buda, Krishna, como el mismo cuento de la resurrección desde siempre. No hay nada de especial en ese cuento. Hermano, por favor. Mire, vamos a intentar terminar este cuento. Hacia el siglo V, después del llamado Cristo, la reputación de este Apolonio se mantuvo viva aún entre los cristianos. Prueba de ello es que León, el ministro del rey de los visigodos, invitó a Sidonio Apolinar, obispo de Auvernia, a que le tradujera la vida del filósofo, escrita por Filóstrato. Filóstrato es el filósofo que se dice que recopiló todo este montón de datos tan puntuales, tan específicos de este personaje llamado Apolonio. Yo le estoy diciendo a usted, no fue cualquier hombre, no fue cualquier ermitaño, mentira, fue una raza de individuos muy importante, posiblemente de las primeras razas humanas, porque todo mito religioso, divino, todo mito que habla de dioses, solo está hablando de las primeras razas humanas que se hicieron llamar dioses sobre las siguientes razas humanas posteriores. Al parecer, el descrédito otorgado a él fue causado por sus mismos discípulos, que queriendo realzar el mérito de su maestro, le han presentado como un impostor, atribuyéndole milagros y profecías que le colocan a la altura de los embaucadores vulgares. La vida que posteriormente escribió Filóstrato está tomada de otra debida a uno de los compañeros de Apolonio llamado Damis. Supuestamente Apolonio tenía un compañero hombre llamado Damis y Filóstrato tomó todos los datos de este Apolonio, de este amigo de él llamado Damis.
Apolonio escribió también, supuestamente, Apolonio, algunos dicen que escribió, otros dicen que no escribió nada, y que sencillamente Filóstrato fue el que escribió sobre él. Igual que como se dice que Jesús no escribió nunca nada, sino un tal llamado Pablo, un tal llamado Pedro, un tal llamado Santiago, escribieron sobre este otro. Se dice que escribió una biografía sobre Pitágoras, que se cree fue usada por Filóstrato, se dice, aquí, así dice aquí la frase en Wikipedia, que fue utilizada supuestamente por Filóstrato para cualificarle a Apolonio lo que éste atribuyó al filósofo Samio, aunque de sus escritos auténticos el único que nos queda es la llamada Apología conservada por Filóstrato. Como ya dije, en efecto, en el mundo académico, a Apolonio se le cree, algunos creen que este Apolonio de la llamada historia es el mismo Jesús de su Biblia de usted. En su momento, el erudito bíblico Bart Ehrman, que se lo recomiendo mucho en su libro Una breve introducción al Nuevo Testamento, elaboró un prefacio que se consideraría en principio dirigido a la vida de Jesús, sin mencionarle, describiendo así a una importante figura del primer siglo. Al final de dicho prefacio de su libro A Brief Introduction to the New Testament, Bart Ehrman, el famoso erudito bíblico, no evangélico, no cristiano, y a quien le recomiendo mucho a usted la lectura, Bart, B-A-R-T, Ehrman, E-H-R-M-A-N, se la recomiendo a todo el que me lea y me oiga, le recomiendo mucho leer al doctor Ehrman, una figura muy importante en los últimos años, sobre la llamada historicidad de este llamado Jesús. Revela el hecho de que a quien había realmente descrito en el prefacio de su libro proviene realmente de las historias acuñadas al taumaturgo griego. ¿A quién? A Apolonio. Mire lo que escribió Ehrman, hablando de Apolonio, pero la gente creyendo que hablaba era de Jesús, no lo mencionó en el prefacio. Al final él dice, hermanos, sepan ustedes, audiencia, quien me lee, sepan ustedes que aquí no les estoy hablando a ningún Jesús. Aquí les estoy presentando lo que se cree de un llamado Apolonio de Tiana, que coincidentemente, casualmente, por coincidencia, ahora como diríamos en inglés, coincidentally, a lo mejor estoy pensando en inglés, usted lo acaba de relacionar, querido lector, con Jesús. Incluso antes de nacer, se dice de Apolonio, en todo lo que hay escrito sobre el llamado Apolonio, está este prefacio que dejó Bart Ehrman en su libro. Se sabía que este Apolonio sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, apremiando a sus oyentes a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. De Apolonio se dice eso. Filóstrato escribió eso sobre el llamado Apolonio. Pero al final de su vida, él despertó cierta oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Muchos creyeron que Bart Ehrman escribía sobre Jesús. Pues no, Bart Ehrman dijo después, ya va, este no es Jesús, este es Apolonio. No se confundan. ¿Ah? Hermano, no solamente Bart Ehrman, sino que también Joseph Campbell, el famoso erudito de la mitología comparada, en su libro de 1949, el héroe con las 1000 caras, el héroe de los 1000 rostros, The Hero with a Thousand Faces. El mismo Joseph Campbell, famoso erudito de los más renombrados a nivel mundial en la historia de la humanidad, lista a este llamado Apolonio y al llamado Jesús como ejemplos de individuos que comparten historias similares de héroes, junto con Krishna, con Buda y con otros. También Robert Price, en su libro del 2011, la teoría del Cristo mítico, del mito de Cristo, The Christ Myth Theory and its Problems y sus problemas, notó que los textos antiguos frecuentemente comparaban a Jesús con Apolonio y que ambos caben en el mismo arquetipo del héroe mítico. Aunque el llamado autor también, Chesterton, G.K. Chesterton, escritor y apologista cristiano, sin embargo, resaltó que el juicio único
El sufrimiento y la muerte de Cristo, como se observa en la Biblia, son opuestas a las historias de Apolonio, las cuales identificó como falsas. Supuestamente Chesterton decía que estas historias sobre este llamado ermitaño, filósofo antiguo griego Apolonia, son falsas. Hermano, la Biblia da pistas. La Biblia dice, el texto bíblico que nos llegan, los editores que nos venden la Biblia, dicen que a este llamado Jesús del libro lo visitaban y lo buscaban los griegos siempre. Que siempre tenía visitantes griegos. Como si este Cristo fuese de fácil acceso por estos llamados paganos griegos. El libro también habla de un Pablo, en las cartas de Pablo, Pablo presenta un llamado Apolos. Pablo dice que así como le vienen a él a preguntar, el llamado Pablo del libro, Pablo, Apolo. Sepa usted que el vocablo Apolo es el mismo nombre Pablo. Es la misma raíz fonética y fonológica, semántica también. Pablo, el llamado Pablo del libro, habla de que un llamado Apolos, un maestro con el nombre de Apolos, que también era cristiano, muy elocuente, dice el Pablo de su Biblia, hablando del Apolos, de quien está hablando en la carta, muy elocuente, que no importaba si el cristiano había llegado a Cristo por medio de Pablo o por medio de Apolo, no importa, porque al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Muy curioso eso, hermano. En el libro de 1909, El Cristo, The Christ, John Rendsburg postuló que la religión de Apolonio desapareció porque las condiciones apropiadas para su desarrollo nunca existieron. El budismo, el cristianismo y el islam sobrevivieron porque las condiciones fueron favorables. Es lo que dice John Rendsburg en su libro El Cristo, el mito del Cristo, el mito del Dios dorado, porque es lo que significa el vocablo Cristo. El vocablo Cristo viene del vocablo Crisos Theos. Usted separa la palabra Crisos, que significa dorado, y Theos, que significa dioses, dioses dorados. El mito de los dioses dorados, los Cristos. Es lo que significa el vocablo Cristo, hermano. Olvídese de que Cristo es la traducción al latín del vocablo Mashiach, que Mashiach significa ungido. Bueno, exacto, ungido ¿de qué? De oro, recubierto de oro, dorado. Por todas partes. El arca de la alianza, dorada, hazme un arca, fórrala con oro. ¿De quién se está hablando ahí desde siempre? ¿No se dice que Cristo es la encarnación de Jehová? Bueno, usted tiene que buscar la conexión de todo lo que ese vocablo, Cristo, crisos, oro, en griego, crisos, es un vocablo griego. Y después la palabra teos, con H-T-H-E-O, crisos, teos, de ahí viene el nombre Crisóstomo, de ahí viene el nombre Cristóbal, de ahí viene el vocablo crisol, para el oro, lo que el objeto que se usa para vertir oro en cantidades industriales, en la producción de oro, el crisol, y todo lo que hoy por hoy sabemos que significa aceite, que significa verter en oro y salir del oro, como en la película, hermano, de los 300, como cuando se ve al Ciro, al Mesías de Isaías 45:1, Ciro, meterse en una piscina de oro, siendo nadie, ungido por Artemisa, su hermana, su esposa, su madre, y lo saca bañado en oro como un Dios renovado, resucitado en oro. La película 300. Todos esos cuentos están conectados, hermano. Toda esa mitología hebrea, griega, sumeria, egipcia, acadia, todos son los mismos cuentos conectados. Usted lo ve en la película. ¿Cómo sale el dios Ciro, Artajerjes, el persa, que es el Mesías de Isaías 45:1? ¿Cómo sale en la película? Bañado en oro, ungido y bautizado en oro. Él entra en la piscina porque la diosa Artemisa, quien era su hermana, su madre, su esposa, lo mete en la piscina, lo induce a meterse en la piscina para bautizarlo, para luego salir bañado en oro, brillante como un dios. Sale después al pueblo, un dios humano, un dios brillante, un dios humano que el pueblo adoraba. Igual como la película Dune, en la serie, en las películas, los remakes, en la serie Dune igualito, el mismo cuento todo el tiempo. A usted le han hecho creer que es un aceite especial sobre David, el hijo de David, y un aceite preparado por especias de madera. El libro le habla a usted muy bonito para cambiarle los verdaderos hechos, para voltearle a usted los verdaderos hechos, y le llega a usted un mito renovado, le llega a usted un mito
reeditado, renovado, que le suene a usted más bonito y que pueda usted terminar como creyendo de verdad, porque si se le dice a usted que esos humanos de antaño se manipularon genéticamente y se volvieron serpientes, se volvieron dragones genéticamente, manipulación genética híbrida, animal-humana, creación de animales y de monstruos en laboratorio para poder hacer la guerra mejor y para poder infundir temor en sus pueblos que ellos gobernaban. Ay, hermano, el cuento es muy largo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, con estos cuentos míticos bíblicos, estos mitos religiosos bíblicos, que usted tiene que conectar con el resto de libros religiosos de otras religiones de antaño. Usted no puede seguir creyéndose el único en la vida, único con mi religión, con mi Dios, con mi libro. Yo soy único, soy cristiano, mi Cristo es único, mi libro es único. No hay nada parecido a mi Biblia, no hay nada parecido a mi Cristo, no hay nada parecido a mí misma, no hay nada parecido a mí. Yo soy único en mi fe. Usted se cree muy especial, yo me creo muy especial. Sí somos especiales al final, hermano, pero no por estos dioses que compartimos con el Papa, no por invocar a los mismos dioses, demonios que invoca el Papa, en público y en privado con nombres diferentes, pero son los mismos dioses porque no van a invocar a dioses diferentes. Invocan a sus mismos dioses en público y en privado con diferentes nombres. Ya lo dije, era todo lo que quería decir. Perdón por tardarme tanto, hermano. Me he tardado mucho para querer decir esto que acabo de decir. Usted está invocando a los mismos dioses que invocan los satanistas de este mundo con nombres diferentes. Los invocan en cultos públicos, los invocan en cultos privados. Nombres diferentes, los mismos dioses. ¿O qué creía usted? ¿Qué creía usted? Que el Papa era muy cristiano y que el Cristo de los libros era muy puro y que la religión de los libros es muy pura. No, los libros suenan bonitos, hermano. Los dioses de los libros se los van a poner a usted hablando bonito, hablando del amor, hablando de la fe, de la paz, pero son genocidas todos, son hipócritas todos, los dioses de cualquier libro, de cualquier religión de este mundo. Hablan muy bonito del amor y de la paz, pero no viven el amor que hablan en sus libros. No lo viven ellos, usted le toca vivirlo por usted, sin necesidad de libro. Usted puede vivir el amor verdadero sin necesidad de libro, sin necesidad de dioses, de ninguna religión. Usted puede vivir una vida de verdad santa, justa, recta, sin necesidad de libros, porque usted tiene la ley del amor en su corazón y en su mente desde que usted nació. Todo hombre, toda mujer, desde el momento en que nace y comienza a cobrar conciencia, puede escoger hacer el bien de voluntad propia, sin necesidad de libro. Una ley que usted ve en las mismas tribus indígenas. Las tribus indígenas no tienen libro, no tienen profetas, no tienen apóstoles, no tienen Biblia, no tienen Cristo, no tienen muchas tribus indígenas aisladas por el mundo, no tienen nada de eso. Y viven en amor, protegen a su familia, a sus hijos, buscan el pan de cada día. Cuando matan el animalito se sienten mal, cuando talan a un árbol se sienten mal, cuando dañan el mar, cuando ensucian el mar mucho se sienten mal. Tienen la ley del amor escrita en sus corazones. Todo hombre, toda mujer tiene la ley del bien y del amor escrita en su corazón al momento de nacer. Después toca de nosotros vivirla de verdad. Después toca de nosotros decidir de verdad. No necesitamos Cristo, no necesitamos vírgenes, no necesitamos Budas, no necesitamos Mahomas, no necesitamos Alás, no necesitamos Krishnas, no necesitamos ningún Dios con nombre, ningún Dios humano con nombre. De carne humana la necesitamos realmente para poder ser personas de bien. ¿Cuándo vienen y nos dicen que tal el Ser Supremo Infinito tiene tal nombre? ¿Cuándo? Después de viejo. A mí me lo dijeron cuando tenía 9 años, pero ya yo le oraba al Ser Infinito cuando tenía 4 o 5 años. Ya yo le invocaba sin nombre alguno, como hoy lo sigo invocando y lo vuelvo a invocar sin nombre alguno. No vaya a ser que esté yo invocando a los mismos demonios que invoca el Papa, en privado y en público, con diferentes nombres. En privado y en público, porque los demonios tienen miles de nombres cada uno. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Y sobre todo los más grandes. El llamado nombre, sobre todo nombre. En los medios brujísticos, en los medios hechiceros, sin ser yo hechicero, pero ¿cómo lo sé? Porque yo oigo a todo el mundo. Me he puesto a escuchar hechiceros, me he puesto a escuchar pastores, me he puesto a escuchar papas, me he puesto a escuchar a todo el mundo. Tienen muchos nombres. Y el llamado nombre, sobre todo nombre, es el mayor de los nombres demoníacos que tortura a los demonios menores. Usted puede hablar con un hechicero cuando usted guste.
Usted puede hablar con un brujo cuando usted guste y pregunte todo lo que significa el terror, la tortura y el terror que significa el nombre Yashar para los demonios menores. A ese nombre. El demonio llamado Yashar, llamado Jesús. Para todos los demonios que están por debajo del libro dice que él tortura. Ese nombre tortura a los demonios de abajo. ¿Por qué? Porque es el demonio mayor. Ya lo dije ya. ¿Por qué el endemoniado gadareno? ¿Por qué el llamado legión? ¿Por qué la llamada legión, que supuestamente era un mínimo de 1000 demonios ahí, suplicaba a ese que acababa de llegar en un bote supuestamente, suplicando, no nos tortures, tú nos torturas? ¿Por qué nos tortura? Un torturador. ¿Y sabe quién es un torturador? Uno que se goza en el sufrimiento de otro. ¿Sabe quién es un torturador? Uno que disfruta morbosamente y sádicamente con el sufrimiento de otra persona. Eso es lo que es un torturador. El libro llama a ese exorcista que acababa de llegar el torturador mayor. Ese no es mi ser infinito en mi corazón. Si lo es el tuyo, si lo es para ti, en tu religión, como me han dicho en estos días, no me importa, Teo, si es una religión lo que yo vivo, porque yo le he dado mi corazón a Jesús. Y si esto es religión, bienvenida sea esta religión a mi vida. Mira cómo me hablaba en estos días un pastor evangélico por Facebook. Si me estás escuchando, pastor, reflexiona tus palabras. Si me estás escuchando, ministro, que eres ministro cristiano y te respeto, tú sabes quién eres. Y te he respetado porque fuiste mi pastor en Puerto Ordaz. Reflexiona en esas palabras. Si el Dios que le he dado mi corazón es un demonio, fue lo que me dijiste al final, porque toda religión, fueron las palabras que tú usaste. Si mi fe en Cristo es religión, pues bienvenida sea esta religión a mi vida. Bueno, pero no era que teníamos que salir de toda religión, pues. No es que el creyente sincero debe salir cada vez más de toda religión y de toda vida religiosa, de toda vida de atadura y de rito y de ritual y de dogma y de doctrina satánica de origen demoníaco, porque eso es la religión. No es lo que nos dijeron. Entonces decídete, pastor. Decídete, detente, es tuya esos dioses que invocas, que son los mismos que invoca el Papa, los mismos. No hay diferencia. Tú no te diferencias del Papa, tú invocas los mismos dioses que invoca el Papa. El Papa es satanista. ¿Tú eres satanista? No, ¿verdad? Detente entonces, deténgase todo creyente que invoca los mismos dioses demonios que invoca el Papa, en público y en privado, con nombres diferentes, pero son los mismos demonios. ¿O tú creías que el Papa de verdad invocaba al ser infinito verdadero cuando invoca al llamado Padre, al llamado Hijo, al llamado Espíritu Santo en público? ¿Tú de verdad estás creyendo que el Papa está invocando al ser infinito verdadero o a sus demonios que él invoca con otros nombres? Échale cabeza, detente, te lo recomiendo, se lo recomiendo a todos, con amor y con cariño, y con sincera amistad, y con sincera preocupación. Les mando un abrazo, a mi esposa también, gracias por tu tiempo, a todos quienes han estado hasta esta hora, el ser infinito, verdadero, el sin nombre, el inmortal, el sin cuerpo, el que vive desde siempre y para siempre de verdad, de forma invisible, el ser perfecto. Les bendiga a todos. Un abrazo a todos, hasta una próxima transmisión, gracias por su tiempo.